encuentran. A ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrará iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá de la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a la sabiduría. Porque es ella cosa deliciosa, si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que se desviaron. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Porque Jehová justificará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y nuestro versículo de memorización está en su boletín, que está en Juan 1:14, que dice la palabra de Dios. Tengo el de inglés, ¿dónde está el de español? Ay, caramba, ya lo perdí. Bueno, aquí está. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, para aprenderlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Juan 1:14. Pues bienvenidos, hermanos. Y como ven, siéntense por favor. Como ven, nos faltan algunos ahora. Y bueno, andan de vacaciones. Espero que estén de vacaciones y no en la corte, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar un tema ahora. Regularmente, ya saben, predico versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Pero empecé hace un par de semanas enseñando las doctrinas de la Biblia. Las doctrinas de la Biblia, que es lógico, todo está en la Biblia, pero debemos de conocer lo que creemos y por qué lo creemos.
Y a veces tenemos confusión o no nos han enseñado o no hemos dedicado mucho tiempo, pero vamos a hacerlo mientras estemos aquí. Nos faltan como 6 meses, ¿verdad? Por eso, como ven, somos ya muy pocos, se nos han ido varios porque anunciamos que vamos a cerrar la iglesia y vamos a regalar el edificio. No sé cuántos sepan eso, pero lo vamos a regalar al High Desert Pregnancy Center. Ya está pagado. Es un regalo porque les he dicho antes que ellos tienen una renta de más de $4,000 que los está ahogando. Y ellos dependen solamente de donaciones. Entonces, si no entran las donaciones, no hay para los sueldos de las personas que trabajan y para ayudar a la comunidad, que hacen mucho bien salvando vidas. Entonces, como ven, las iglesias hispanas lamentablemente son pequeñas. Y pensé, yo dije, hay como 20 iglesias aquí en Yucca Valley. Y dije, ya hay una sola clínica de embarazo que ayuda a tantas familias que están tratando de decidir si van, o parejas tratando de decidir si van a abortar a la criatura o si la van a dejar vivir. Entonces ellos ayudan mucho con consejería y todo eso, les dan ropa, les dan leche, les dan, bueno, todo lo que necesiten. Y todo eso es de donaciones. Entonces pensamos, bueno, pues les regalamos el edificio y se ahorran más de $4,000 al mes en renta. Y eso tienen 46 años sirviendo a la comunidad. Y así van a poder servir mejor a la comunidad. Y nosotros, pues, como les digo, hay otras iglesias, podemos reunirnos con la que nos guste, como algunos ya lo han hecho. Pero seguimos sirviendo a Dios. Seguimos sirviendo a Dios y vamos a seguir adelante. Pero el tema del que les digo, el tema del mensaje le puse la humillación y humildad de Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo mandó el Padre? Y voy a comenzar en Filipenses 2, del 5 al 18. Filipenses 2, 5 al 18 dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Pensemos en esto, consideremos que Cristo es Dios. Es una de las 3 personas de la Trinidad. Es lo que creemos, lo que confesamos, porque la Biblia lo enseña. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es igual de omnipresente, omnipotente y omnisciente al Padre y al Espíritu Santo. Y Jesús bajó, se humilló a tal grado que se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Hay una película que vi hace muchos años, se llama El Príncipe y el Pordiosero, algo así la traducción. El Príncipe y el Pordiosero. Eran 2 muchachos, tendrían unos 12, 13 años. Uno era el príncipe que iba a heredar el trono en Inglaterra. Y el otro era un limosnero, hijo de un hombre indigente, limosnero, que lo enseñó y lo mandaba a pedir limosna, robaba, comía de lo que encontraba en la calle, completamente humilde, y el otro lo tenía todo. Y se conocieron y se parecían mucho y los dos estaban cansados de su vida. Entonces hicieron un acuerdo: vamos a intercambiar lugar. El pobre decía, yo quiero tener buena ropa, buena comida, la admiración, el cuidado de los mejores maestros y todo. El otro decía, yo estoy enfadado de eso, quisiera tener una vida simple. Bueno, sí la tuvo, porque lo cambiaron de lugar y lo pusieron a pedir limosna, a robar y todo lo que para sobrevivir. Es una historia, ¿cómo les diría? Verídica y ficcional. ¿Por qué? Porque
El príncipe sí existió, se llamaba Eduardo VI de Inglaterra. Y el otro fue inventado por el escritor Mark Twain. Y yo vi la película allá por los 60, cuando yo tenía la edad de por ahí unos 15, 16 años. Y me impactó mucho de ver que al final de cuentas, el príncipe verdadero, cuando supo que murió su padre, y iban a coronar al príncipe que ellos creían que era el verdadero, pero no era el limosnero, y el limosnero ya estaba enfadado de esa vida, ya quería mejor ser libre y andar mejor allá donde andaba antes. Entonces, al final de cuentas, se juntan y descubren quién es el verdadero, porque el príncipe verdadero tenía el anillo del trono, hijo del rey. Entonces lo que hizo el rey, prometió que cuando fue coronado rey, iba a ser un rey generoso, compasivo, tierno, que iba a ayudar a la gente pobre que su papá nunca había hecho. Y me gustó el tema porque me impactó mucho en mi juventud, pero viendo lo que Dios hizo, Jesús siendo el verdadero príncipe de príncipes, el rey de reyes y señor de señores, se humilló a tal grado, haciéndose como un limosnero, haciéndose como uno de nosotros, viviendo una vida difícil, pero perfecta, en obediencia absoluta a Dios. Porque la Biblia dice, el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Quién de aquí hemos pecado? Todos, ¿verdad? ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es lo que recibimos. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos da la vida eterna. Nos da la vida eterna por el sacrificio que hizo por nosotros. Jesús vino y se identificó con nosotros como uno de nosotros. Nació de una muchacha joven, campesina, probablemente se cree. Y desde el momento en que ella que concibió en su vientre por obra del Espíritu Santo, ella ya tenía una mala reputación, porque eso se encontró embarazada antes de casarse. Ya estaban comprometidos él y José, ella y José. José lo habrán tildado de un hombre, bueno, ya se imaginan, ¿verdad? Que lo engañaron, un hombre engañado. Jesús desde chico, ¿qué pasó? Herodes lo quiso matar. Desde el momento en que nació Jesús, tuvo problemas, tuvo complicaciones. ¿Por qué? Porque vinieron los reyes magos que les llamamos, que los sabios del oriente, no sabemos cuántos eran, déjenme destruirles su idea del nacimiento. ¿Ok? ¿Cuántos han visto tarjetas de Navidad donde está Jesús en un pesebre de madera, con paja bien limpiecita, que hasta brilla? Y están los reyes, los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, según eso la iglesia les puso esos nombres que no están en la Biblia. Y están adorando al rey, a Jesús. Bueno, no es verdad. Jesús nació probablemente en una cueva o en un establo entre animales, donde metían, en el día los sacaban a pastar, en la noche los metían en el corral, en la cueva. ¿Y saben lo que hacen los animales cuando están encerrados? Bueno, ya se imaginan, ¿verdad? No tienen toilets, no tienen excusados. Los animales hacen lo que hacen. Ahí nació Jesús, en un lugar completamente sucio, apestoso. Desde el momento en que nació su vida fue una vida de dificultades, siendo rey de reyes y señor de señores. Luego les digo, Herodes lo quiso matar. Herodes lo quiso matar por cuando vinieron a la casa, dice la Biblia, cuando vinieron los reyes magos, o como les llamemos, los hombres sabios o astrónomos o astrólogos, vinieron a la casa donde estaba Jesús y vinieron a adorarlo a Él, no a María. Vinieron a adorarlo a Él. Se postraron y le ofrecieron incienso, mirra y oro. El oro
Cuando Herodes lo quiso matar, ¿qué hicieron María y José? El ángel se le apareció en sueños a José, y le dijo, vete a Egipto. Ahora con el dinero que les habían dado, se pudieron ir a Egipto. Cuando regresó, ¿a dónde llegó Jesús? A Nazaret, ¿verdad? Ahí creció, desconocido, trabajando con su papá adoptivo, con sus hermanos, en la carpintería, construyendo casas, muebles, es lo que hacían en ese tiempo, trabajaban con madera, con piedra y con todo lo que hayan hecho las casas en ese tiempo. Una vida de trabajo, una vida humilde. Y luego, ¿qué sucedió? El primer mensaje fue a su tierra, a Nazaret, y se puso a predicar, y estaban todos maravillados. Estaban maravillados. Pero cuando les dijo, mencionó Isaías 61, donde les dijo, esta escritura se ha cumplido ahora en sus oídos. ¿Qué es lo que quisieron hacer con él? Arrojarlo a un barranco, a matarlo. Primer mensaje. Cuando empezamos, ¿verdad, hermano Tony? Estábamos temblando cuando predicamos el primer mensaje, ¿verdad? Jesús se habrá imaginado diciendo, no les va a gustar el mensaje, porque le está diciendo, hoy se cumple esta escritura en sus oídos. Está diciendo, yo soy del que habla el profeta Isaías. Yo soy el enviado de Dios. Inmediatamente, por eso dijeron matarlo. Y después tuvo más enemigos. El resto de su vida desde que nació tuvo enemigos. Pero Jesús se identificó tanto con nosotros, como nos dice en Juan 19, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, tengo sed. Dijo que tenía sed. Cuando se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dijo a la mujer que le diera de beber, ¿verdad? Identificándose completamente con nuestras necesidades y nuestras debilidades. En Mateo capítulo 4, donde habla que Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, dice, corporalmente, o sea, físicamente, dice, se posó sobre él y dijo al Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo. Inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto, recuerden, el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. Ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Cuántos creen ustedes que tendrían hambre después de 40 días sin comer? ¿Cuántas veces si no desayunamos o no hemos comido nuestro lonche, decimos, ay, me estoy muriendo de hambre? ¿Verdad? Me estoy muriendo de hambre. Me podría comer una ballena, ¿verdad? Una vaca, podría mejor, ¿verdad? Más apropiado. 40 días y 40 noches sin comer. Y luego es cuando Satanás se le aparece. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben cómo peleó? Le contestó Jesús con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice un versículo en la Biblia, en Salmo 119, tu palabra escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando tengamos pruebas, vamos a contestar apropiadamente, porque el Espíritu Santo en nuestra memoria nos van a traer los versículos que necesitamos, cuando los necesitamos. Son como la mejor medicina, es la mejor medicina espiritual, porque peleamos con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y así podemos vencer al enemigo. Y Jesús tenía emociones como nosotros. Tenía emociones como nosotros. Nos dice la Biblia cuando Jesús, en el capítulo 11 de Juan, cuando fue ante la tumba de Lázaro, sus hermanos le dijeron, si hubiera estado aquí nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró.
Después lo volvemos a ver que vuelve a llorar. Cuando viene a entrar a Jerusalén y llega al Monte de los Olivos y mira la ciudad y dice, y Jesús lloró. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a rechazar, sabía que lo iban a matar y sabía que los romanos en 40 años más aproximadamente iban a sitiar la ciudad, la iban a rodear, no iban a dejar entrar nada, ni agua, ni comida, ni gente, pero tampoco podían salir los que estaban adentro. Más de 1.100.000 murieron en un año comiéndose a los que se morían. Por eso Jesús lloró. Y pienso yo, ¿cuánto le duele al Señor cuando nosotros lo rechazamos, lo desobedecemos, o cuando gente, no ustedes, pero cuando gente o los que lo rechazan y no lo quieren obedecer, no lo quieren recibir como su Señor y Salvador, y el Señor ve a dónde van. Él ve que van al infierno. Y Él sabe que ahí van a terminar por toda la eternidad, porque tuvieron oportunidades una y otra vez y decidieron rechazarlo. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él vino a los judíos y no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A nosotros también. Teníamos un corazón endurecido, teníamos religión, creo que todos, ¿verdad? Crecimos en la religión, pero la religión no nos transformó, no nos salvó, no nos cambió. Y se los digo por experiencia, porque yo iba y me confesaba y le decía al Padre las cosas que yo quería, porque a algunas me daba vergüenza decirles hasta al Padre. Digo, ¿qué tal si le cuenta a alguien? Bueno, yo me reservaba ciertos pecados escondidas. Yo decía, nos arreglamos entre tú y yo, Señor. Pero ¿saben que no había arrepentimiento? Y les digo por qué. Porque el Padre me daba, ¿qué es lo que le llaman, le ponen a uno? Penitencia, gracias, hermano. Penitencia. Según lo que haya hecho, tienes que asistir a misa todos los domingos, tienes que rezar 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Ok. Y yo me hincaba, me sentaba y pensando en otras cosas. ¿Saben lo que hacía el lunes? A las mismas andadas. Como dice la Biblia, el perro vuelve al vómito y la puerca al lodo, ¿verdad? Así andaba yo. ¿Por qué? Porque no había habido un cambio en mi corazón. Hasta que vine aquí, me compartieron el Evangelio y me regalaron una Biblia, empecé a leerla, empecé a leer el libro de Juan, empecé a leerlo y me rodaban las lágrimas. Y me decía yo, ¿cómo? ¿Por qué nunca me enseñaron eso? ¿Por qué nunca nadie me dijo esto? Ahí vino mi transformación, cuando Cristo tomó el control de mi vida y de mi corazón. Y cambió mi vida. Al grado que aquí estoy todavía, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? Absolutamente no. Yo merezco la muerte, yo merezco el infierno. Pero Él por su gracia me salvó. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero de nuevo les digo, el Señor Jesús tenía compasión de la gente. Él fue tentado también, nos dice en Hebreos 4:15. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15. A los que son tentados. En Hebreos 2, no, perdón, creo que los ando echando mentiras. Oh, sí. Ya. 4:15 dice, perdón, me equivoqué. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el otro que leí fue, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado también, pero Él no pecó. Llevó una vida perfecta, santa, toda su vida. Inclusive siendo Dios, se limitó
en sus cualidades divinas. Por ejemplo, Él nunca usó su poder para beneficiarse a sí mismo. ¿Recuerdan a la samaritana? Le dijo, dame de beber. Pero sin embargo, cuando tenía hambre, Él no convirtió las piedras en pan, pero sí convirtió unos peces y unos pedazos de pan en suficiente comida para alimentar a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar niños y mujeres. Yo digo, por lo menos eran otros 5,000 de cada lado, ¿verdad? Unas 15,000 personas, y una vez lo hizo para 3,000, otra vez para 5,000, pero Él para sí mismo no lo hacía. Por ejemplo, era tan dependiente del Padre y de los demás, de la misericordia de otros. Por ejemplo, cuando tenía que pagar, vinieron los fariseos y le dijeron a Pedro, oye, tu maestro, él no paga el impuesto del templo. Había un impuesto del templo que todos los judíos tenían que pagar cada año, y era como medio shekel, o no se recuerda, que equivale a medio día de sueldo. No tenía dinero, no tenía ni una moneda. Le dijo a Pedro, ve y echa tu anzuelo al lago, y el primer pez que saques va a tener una moneda, y con eso pagamos por ti, por mí. ¿Cómo ven? ¿Qué hizo cuando entró a Jerusalén? Iba en un caballo blanco, hermoso, ¿verdad? No, iba en un burro. Iba en un burro. Y déjenme decirles, los burros son... Nosotros tuvimos caballos, mulas, burros. Tuvimos uno que yo le llamaría el burro del infierno. El burro del infierno, porque era tan agresivo que a mi hermano, que es un poco mayor que yo, entramos en un callejón, estaba un burro ahí, y él empezó a reparar, y yo brinqué y a mi hermano se cayó, y el burro, en lugar de irse al otro burro, se le fue a mi hermano. Y lo empezó a patear, a morder, a arrastrar, y yo le daba con piedra, le daba con palos, y no se lo podía quitar. Duramos, yo creo que duré casi una hora luchando con el malvado burro. Casi lo mata, lo sangró, lo pisoteó. Y finalmente lo pude librar del burro. Pero andábamos en el rancho, y el pueblo, la casa del pueblo estaba como a unos 3 millas, 5 kilómetros tal vez. Pues cómo lo llevaba, todo desangrado, todo aplastado. Pues nos subimos al burro, aún así, y nos fuimos en él al pueblo. Y por eso digo, híjole, el Señor Jesús, digo, qué valiente, porque dice que iba en un burro que nadie había montado. Y los mansos son recanijos, ahora los ariscos, los que no han sido, pero el Señor iba en un burro prestado. Mi hermano me dice el otro día, dijo, yo te debo la vida 2 veces. Mi hermano es un hombre absolutamente admirable, el mejor hermano del mundo. Me dice mi hermano, te debo la vida 2 veces. Le dije, ¿por qué? Dijo, por la del burro. Ah, pues sí, esa estuvo fea. Pero otra vez íbamos coleando un camión. ¿Saben lo que es colear un camión? Se le sube uno atrás, lleva una escalerita para subir, tiene una arriba para poner cosas, amarrar cosas. Pues habían arreglado la carretera, le habían puesto nuevo empedrado, y ahí vamos coleando. Pasó el camión y corrimos y nos brincamos y ahí vamos en el camión, pero el chofer seguramente se dio cuenta, y en lugar de disminuir le daba más recio. Y ya estábamos otra vez como, no sé, unas otras 3-4 millas de distancia del pueblo. Cuando finalmente disminuyó poco, mi hermano brincó y cayó, ¡pum! Cayó de cara a las piedras. 2 hoyos se le veían aquí en la frente y la sangre le brotaba. Y pues, vámonos de regreso al pueblo. Y el pobre ya se me iba cayendo, ya estaba gris de la cara porque había perdido tanta sangre, y yo ya lo iba casi cargando. Nos encontramos un hombre que iba a caballo y me dice, muchacho, se te va a morir, apúrate. Y nos dejó, no nos ayudó. Lo llevé al pueblo ya casi completamente fuera de sí por haber perdido tanta sangre. Pero sobrevivió, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios.
duró semanas, yo creo, morado, hinchado del pobrecito del golpe. Pero lo que pienso yo, aún en esas pruebas que nos enfrentamos en la vida, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Yo creo que a mí, si me pase a mí eso, lo que le pasó a él, yo no hubiera sobrevivido. Yo estaba bien flacucho, bien debilucho, yo no hubiera sobrevivido. Pero me puso Dios para ayudarlo a él ahí. Dios tiene tanto control de nuestras vidas, hermanos. Nada sucede, dice que no ladran perros sin que lo permita o que lo sepa. No cae un pájaro del árbol sin que él se dé cuenta. Todo lo tiene bajo su control. Nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a él. Someternos a él, ser guiados por él. Y darle gracias. Se limitó de nuevo, siendo Dios, se limitó en sus, caramba, se me olvida la palabra ahorita, sus prodigios divinos, que cuando le preguntaron los apóstoles, está en Mateo 24:36, déjenme. Tengo tantos que me hago bola yo solo. 24, 36, ya lo encontré. Cuando el Señor Jesús estaba dándole a los discípulos la historia de lo que iba a suceder, les dice, déjenme leer en el versículo 35 y 36, porque me gusta tanto hablar del 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo ahí con eso? Sus palabras son eternas, porque son las palabras de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es inerrante, infalible, eterna, perfecta y santa. Y su palabra nunca va a fallar. Pero sin embargo, miren lo que les dice después cuando le preguntaron que si en ese tiempo iba a establecer su reino, dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús no sabía cuándo el Padre lo va a mandar a recoger a su iglesia, a su prometida. Pero ahora sí ya sabe, porque ya está de nuevo en gloria en el cielo al lado del Padre, usando todas sus cualidades divinas, todo su poder y su sabiduría eterna, omnisciente. Pero cuando estaba aquí en la tierra, se sometió al Padre completamente. ¿Saben una cosa que me admira mucho todo me admira del Señor Jesús? Todo nos debe de admirar. Una de las cosas que el Señor Jesús hacía continuamente era orar. Orar. Dice, se apartaba a un lugar, se levantaba temprano, aún oscuro, se iba a un lugar apartado a orar. Cuando eligió a los discípulos, a los apóstoles, oró toda la noche. Y diríamos, pues, ahora entiendo por qué a veces no me contestan mis oraciones, porque el Señor, al Padre no le contestó a Jesús muy bien su oración, porque entre los 12 que escogió un traidor, a Judas. No, porque la Escritura decía que uno de ellos lo iba a traicionar. Está desde el Antiguo Testamento. Y lo que hizo fue cumplir la palabra de Dios. ¿Y saben cuánto pagaron? Porque déjenme decirles, cuando un buey, un toro, cornaba a un esclavo, una esclava, tenía el dueño que tenía que pagar 30 piezas de plata o monedas de plata. ¿Por cuánto vendieron a Jesús? Por 30 piezas o monedas de plata, ¿verdad? El precio de un esclavo. A ese grado se humilló Jesús, que cuando fue traicionado por uno de sus discípulos, lo traicionó por 30 monedas de plata. A ese grado fue humillado el que creó los cielos y la tierra, porque es lo que nos dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que fue hecho fue hecho. Y en él estaba la vida y él era la vida, la luz de los hombres. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos dice en Génesis 1:1.
Él es el creador de todo y todo existe para Él. Él es el que está en absoluto control de todo. Y el Padre le ha dado toda la autoridad para juzgar. Como les decía la semana pasada, Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Tiene absolutamente el control porque el Padre se lo ha dado. Y sin embargo, cuando vino, se humilló y era reconocido como el Hijo del Hombre. Así se identificaba a Él, el Hijo del Hombre, identificándose con nosotros. Él siempre, siempre dependía del Padre. Todo Él decía, yo hablo lo que el Padre me dice, hago lo que el Padre me da. Dijo, el Padre y yo unos somos. Imagínense que alguien tenga la osadía de decir, el Padre y yo somos uno. ¿Qué ser humano puede decir eso? Bueno, hay una actriz americana que dice eso. Una actriz americana. Fue ante el mar y decía, yo soy Dios, yo soy Dios. Shirley MacLaine, por si algunos quieren saber el nombre, Shirley MacLaine. I'm God, I am God, yo soy Dios. Ajá, espérate, chiquita, a que te llegue tu día, a ver qué tan Dios eres. Él es el Dios todopoderoso al que adoramos, glorificamos, exaltamos y obedecemos. Es nuestro Dios. Pero Dios, esta fue su humillación, pero su exaltación. ¿Qué sucedió cuando murió? Todos lo abandonaron. Todos sus discípulos lo abandonaron. Su familia no estaba ante la tumba el domingo de resurrección. Aún su madre no estaba ahí el domingo de resurrección, ante la tumba. Si todos hubieran creído que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios en la carne, hubieran todos, yo digo hasta por miles, ante la tumba, el domingo en la mañana, esperando que resucitara. ¿Cuántos estaban ahí? Unas cuantas mujeres que fueron a preparar el cuerpo del difunto para su pudrición. María Magdalena entre ellas, la otra esposa de Cleofas. Unas cuantas mujeres. Nadie creyó que iba a resucitar, pero después se le apareció de uno por uno y en grupo, en una ocasión a 500 al mismo tiempo por 40 días. Comió con ellos. Le decía, tóquenme, miren que tengo carne y hueso. ¿Por qué? Resucitó con un cuerpo, pero diferente al que tenemos ahora. Porque con ese mismo cuerpo ascendió al cielo y está sentado a la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque Él subió a los cielos por sí mismo, nadie le ayudó. Ahora está sentado, glorificado, exaltado como el hombre Dios y Dios hombre. Y un día va a regresar a este mundo a llevar a su iglesia al cielo. Y se los está llevando de uno por uno. Algunos ya estamos cerca, ¿verdad, Rubén? Algunos ya estamos cerca, digo por años, ¿verdad? Los demás están jóvenes. Espérense, chicos. Yo también estuve joven. Alguien vino a la casa una vez y dio una foto mía de cuando estaba más joven y me preguntó, me dijo, ¿se pintaba el pelo? Le dije, no, una vez fui joven. Una vez fui joven, no siempre tuve canas, pero ya estoy cerca. Pero ¿saben qué? No me preocupa en lo absoluto morir. No tengo miedo, no tengo temor, solo que no quiero estar ahí cuando suceda. No sé que quiero o no va a suceder, pero no tengo temor porque sé a dónde voy. Por lo que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y Él no pierde uno solo. Él dijo, todo el que el Padre me dé, vendrá a mí. Y todo el que venga a mí, no lo rechazaré y no perderé ni uno. Así es de que estamos seguros en Él, absolutamente seguros. Déjenme leerles unos versículos. Ya no más tengo 3 páginas, así es que tenemos tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. En Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Salvador.
En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, ¿verdad? Jesús dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, les dice a los fariseos, porque si no creéis que yo soy, y cuando dice yo soy, es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, el yo soy, el que soy, el nombre de Dios, dice, en vuestros pecados moriréis, y por eso lo querían matar, lo querían apedrear, porque decían que estaba blasfemado, que siendo hombre se hacía igual a Dios. Y lo dijo varias veces, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo. Y cuando decía yo soy, usaba el nombre divino de Dios, el que a nosotros lo leemos en la Biblia como Jehová o Yahvé. Jehová o Yahvé. Le pusieron las vocales que los judíos le habían quitado, y por eso nosotros le decimos Jehová. Pero bueno, lo dejamos para la próxima más aclarado. Pero él usaba el nombre divino de Dios para referirse a sí mismo, por eso lo querían matar. Es más, por eso lo mataron los judíos. ¿Verdad, pastor? Por eso lo mataron. Porque cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo del bendito, el hijo bendiciendo el hijo de Dios? Dijo, tú lo has dicho. Y dijeron, ¿qué más pruebas necesitamos? Ya oyeron lo que dijo. ¿Qué es? Es digno de muerte. Y por eso lo mataron, porque se hizo igual a Dios. Pero si hubiera dicho no, hubiera mentido. Y Dios no puede mentir porque Dios no es hombre. Y por eso lo mataron. Dice en 2 Corintios 5:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. He estado comiendo muchas hamburguesas en lugar de tacos. Se me está trabando la luenga. Mateo 13:56 dice, ¿no es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y lamentablemente esto lo tuercen diciendo que Jesús no tuvo hermanos, que eran primos. Pero la palabra en griego que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra es adelphos, que quiere decir del mismo vientre. ¿Cómo pueden ser primos si son del mismo vientre? Es un mismo parentesco, pero bueno, eso lo hacen para poder continuar adorando a María como si siempre fue virgen. Lamentablemente no es cierto. Lamentablemente no es cierto. La iglesia ha engañado a millones y millones a lo largo de los años con esa falsa doctrina. Pero la Biblia claramente menciona a los hermanos de Jesús. Juan 1:46, Natanael le dijo cuando vino ¿cómo se llamaba? Felipe. Felipe. Vino y le preguntó, hemos encontrado al Mesías. Y le dijo, ¿quién es? Jesús, el de Nazaret. Dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, de ahí vino nuestro Señor. Dice el versículo 51 de Lucas 2, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Descendió con ellos. Cuando Jesús se quedó en Jerusalén, en el templo, debatiendo con los teólogos, con los fariseos, con los sacerdotes, los expertos de la ley, contestándoles preguntas y haciéndoles preguntas, estaban maravillados de la inteligencia que tenía. Sin embargo, recordamos que su mamá y su papá adoptivo se dieron cuenta que no estaba con ellos. Días después de que se fueron, regresaron y lo encontraron y dijo, ¿no sabían que debo estar en la casa de mi padre? Las cosas de mi padre. Pero se sometió a ellos en obediencia. ¿Por qué? Para enseñarnos que también nosotros debemos de ser obedientes
y someternos. Miren lo que nos dice en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso pecamos, porque el enemigo sabe nuestras debilidades. Tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el demonio, el diablo. ¿Cómo nos engaña, cómo nos atrae el enemigo? Él sabe lo que nos gusta y nos lo pone enfrente. Es como los pescadores, cada que van a pescar llevan cierta carnada para cierto pez. Cuando van a pescar en aguas profundas, van a pescar peces grandes como ¿cómo se llaman esos peces grandes? La tuna y atún, el pez sierra, peces grandes. La carnada es de este tamaño. Pero cuando van a agarrar uno pequeño le ponen un gusano. ¿Por qué? Porque un pez chico se come el gusano y ahí cae en el anzuelo. Es lo que hace el diablo con nosotros. Sabe nuestras debilidades y nos pone la carnada con el anzuelo apropiado. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa carnada tiene un hilo. Tiene un anzuelo también. No nos lo comeríamos, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuántas veces sabiendo que es una tentación del diablo caemos en el pecado? Porque somos débiles. No porque no podemos, sino porque cedemos a la tentación. Jesús vivió una vida absolutamente perfecta por nosotros, para que podamos nosotros tener un día, un lugar con Él en el cielo. ¿No es maravilloso? ¿No les alegra que van a pasar toda la eternidad con el Señor? Amén. Bueno, eso lo voy a dejar para la próxima. Les voy a dar un adelanto para la próxima. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? En Nueva Jerusalén. Ajá. Ha leído su Biblia, hermano. Ahorita estamos esperando el rapto de la iglesia, ¿verdad? Estamos esperando que venga Cristo por su iglesia. Luego viene la tribulación. Y la gran tribulación es la segunda parte de la tribulación. Va a durar 7 años. Al final Cristo regresa con su iglesia, que se llevó en el rapto, y con todos los santos del Antiguo Testamento. Va a reinar por 1000 años, el milenio. Al final del milenio, por 1000 años, Satanás va a ser encarcelado en el abismo. Al final de los 1000 años va a ser soltado por un poco tiempo. Y va a ir y va a empezar a engañar, a convencer a los rebeldes que se rebelen contra Jesús. Van a venir y van a rodear la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Todavía no la santa Jerusalén. Esa va a ser después del milenio, que va a descender del cielo. Y Jesús lo único que tiene que hacer cuando vienen todos los enemigos a rodear la ciudad y a destruirlo, solo decir con su palabra, eliminar a todos, matar a todos. Terminado eso. Eliminado. Y luego va a descender la nueva Jerusalén del cielo, ataviada como una novia para su esposo. Y dice, y el Señor estará con ellos y será su Dios, y ellos estarán con Él. Es lo que esperamos. ¿Saben que vamos a trabajar? ¿Cuántos de ustedes no les gusta trabajar? A mí me gusta el trabajo, verlo de lejos. No, me gusta trabajar, pero me canso. Y a veces no me gusta según lo que tengo que hacer. Pero un día, en ese tiempo, vamos a tener cuerpos perfectos, una inteligencia inmensamente más desarrollada, y no nos vamos a cansar y vamos a aprender y hacer cosas maravillosas. ¿Se imaginan lo que Dios tiene preparado? Dice, nada, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Nos espera algo maravilloso, hermanos. Mientras, vamos orando que Dios nos dé su gracia para sobrevivir un día más. Y hacer el trabajo.
y servirlo con todo nuestro corazón cada día hasta que venga por nosotros. Amén. O vayamos a Él. Padre bendito, lo adoramos y lo glorificamos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Lo exaltamos, Señor. Y nos rendimos a usted, que es el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y estamos, Señor, aquí para darle toda la honra y toda la gloria, porque solo usted la merece, porque solo usted es Dios. Le pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos. Le pido que los bendiga, los guarde, los proteja del enemigo, de la carne, del mundo. En el nombre santo, bendito y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.